Muy buenas, Pepitos, ¿cómo están? Tanto tiempo, acá estamos de vuelta un día viernes hoy, como para pasarla bien. Sabemos que está el fin de semana, ¿no? Estamos terminando de operar los que operan de lunes a viernes, algunos siguen sábado y domingo, en mi caso de lunes a viernes. En sus viejas épocas me le tiraba un sábado y un domingo para las cripto, y alguna vez quien no se tiró para, ¿se acuerdan? Binarias, ¿no? Que está todos los días también, ¿no? Pero bueno, en este caso los que operan mercados tradicionales, sabemos que los viernes cierran los mercados, pero obviamente también se puede operar los viernes hasta cierta hora, ¿no? En este caso estamos en el mejor horario, donde estamos dentro, en este momento, ya hace 17 minutos de la sesión de Nueva York y continuando la sesión de Londres, gente. De fondo estamos viendo el planeta Pepe. Si querés sumarte a YouTube, a las redes, están todas debajo de cada videito que estamos viendo acá. Tenemos los links por si querés sumarte a Discord, a YouTube, a Telegram, a Instagram, bueno, a todas las redes, ¿sí? Participen, gente. Estamos acá en vivo en este momento para pasarla bien, acompañados de buena música. Vamos a ver alguna que otra monedita, alguna divisa. Obviamente vamos a pasar primero por Bitcoin. Vamos a repasar algo de Bitcoin y de ahí nos vamos a ir rapidito a lo que es el índice, el dólar, al oro y alguna que otra divisa, sobre todo las más tradicionales, ¿sí? Ahora, minutitos, tenemos un par de noticias de alto impacto que deben estar, a ver acá, permiso. Esto es Discord, gente, para el que quiera sumarse. Acá tenemos un par de noticias del canadiense y del dólar. Ahora, 9:30 de la mañana. Si quieren pasar por Discord, súmense, avísenme. Van a ser bienvenidos en esta opción donde dice bienvenida. Ustedes se van a estar sumando a esta opción que está acá y me tienen que avisar para que les agregue el Pepe y van a pasar a la sala número 1. Así que, gente, avisen, vamos a pasar a lo que tiene que ver con mercados tradicionales, pero antes vamos a pasar por criptos. Estuvieron ahí, Bitcoin estuvo obviamente en una consolidación. Ahí vamos a estar viendo, Bitcoin. Anteriormente de Bitcoin estamos viendo las demás amigas, las novias, ¿no? De Bitcoin, las top 100 en este caso. Fíjense que si vamos a las velas, a las pelotitas en este caso, o la semana, ¿no? Que sería la estadística, estamos viendo una caída, ¿sí? Recuerden que cuando Bitcoin cae, ellas caen
un poquito más, ¿sí? En lo que es el día, estamos viendo un promedio de un 1 o un 2% de la mayoría de las top 100. Hay algunas que sobresalen del resto en cuanto a por encima o por debajo de esa caída del 2%, ¿sí? Y en la hora estamos viendo algo interesante, están recuperando esa caída diaria, así que vamos a ver qué pasa, ¿sí? Las que más sobresalen, en este caso, en lo que es en el día, hay por ejemplo EUL, ¿sí? Que está en el puesto, ahora te estamos en el 197, vamos a pasar al puesto 100, parate, del 1 al 100. Ahí está, ahora sí me gusta más, las más conocidas, ¿no? El ranking de las top 100, dentro de ellas están obviamente entre las top 20 las más conocidas de hace años, que siguen aguantando las caídas muchas veces, otras desaparecen, así que están, promedio igual, ¿sí? Un 1%, un 2% en la mayoría. Fíjense que acá cambia un poquito, en la hora todavía no han recuperado muchas, otras sí, pero vemos como ese 1 o 2% les cuesta recuperar, ¿sí? Vamos a pasar a ver cuál sobresale acá. A ver en las semanitas si tuvimos alguna en verde. 40% 6, mirá vos. Top 50, ¿sí? Interesante también, si te interesa, la podés comprar para tradearla o para holdearla, como más te guste, en la mayoría de las plataformas de criptomonedas, ¿sí? Donde más les recomiendo, la que más les guste, ¿sí? Hay algunas top 1, top 2, top 3, bueno, la que más te guste, que más confianza le tengas, ¿sí? Por medio de vida, ¿sí? Sabemos que muchas no están reguladas, otras sí, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a pasar a Bitcoin primero. Mira, escucha de fondo, qué lindo, escucha. Esta letra es como para mí, escucha lo que dice la letra, a ver. ¿Qué dice? Acá estamos dentro de Bitcoin, en el planeta Tierra, todavía estamos despegando hacia el planeta Pepe, a ese, ¿no? A ese mundo paralelo para pasarla bien un ratito y después volvernos a la Tierra. 107.275 el valor de Bitcoin en este momento. Obviamente en esta plataforma, en otras es un poquito más, un poquito menos, pero ahí andamos, redondeando los 107. Fíjense cómo las wallets, ¿sí? De pepes comunes, como ballenas, van obviamente dejando, ¿no? Su compra o su venta, pero acá vamos viendo cómo van hacia los países más regulados, ¿no? Estados Unidos, sobre todo, fíjense cómo van, ¿no? Parecen, ¿no? Bombitas de wallet, ¿sí? Ahí van hacia Estados Unidos, van hacia Europa, van hacia Asia, hacia China, los lugares más poderosos. Y cada tanto alguna acá, Sudamérica también. Bueno, en África no estamos viendo ninguna, ahí va, Ahí, mira, un león compró una Shiba Inu. Bien, vamos a pasar a Bitcoin, vamos a lo nuestro, vamos a ver un poquito de velas diarias. Fíjense, si vamos al pasado para hacer un repaso muy rapidito, la sensación es alcista, ¿o no? Bien clarito, fíjense, ya hace un par de meses, años, decía el amigo, desde el 2017 venimos. No, miren acá, qué lindo, ¿no? Impulsos y retrocesos hacia el alza, obviamente tuvo sus caídas, llegamos a recuperar, fíjese, acá estamos velas, cada velita, para el que no sabe esto, son velas de un día, ¿sí? Dentro de la velita existe otro planeta donde hay más vida, de lo macro a lo micro, donde vamos a encontrar las 24 horas, velas de 1 hora, velas de 15, velas de 30, eso lo vengo explicando en otros lives, ¿sí? Y en la escuelita del planeta Pepe, así que sumate, ¿sí? Impulsos y retrocesos hacia el alza, rompiendo siempre altos anteriores y bajos también, porque cuando rompe altos también rompe bajos, generando altos nuevos. Fíjense que acá Bitcoin generó, ahí si marcamos la zonita, un pequeño altito allá que tuvo, ¿sí? El máximo histórico es por ahora el que está ahí arriba, ¿sí? Donde tengo la manito puesta en 111.771, por ahí anda, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo, fíjense que en su momento era una compresión del precio y ahora se convirtió en una ampliación del precio. ¿Qué es eso? Te dirás, cuando los altos van hacia arriba y los bajos van hacia abajo. Miren acá, suponete, dice el amigo, ahí agarrando, bueno, ahí estoy haciendo trampa, párate, a ver ahí, vamos a marcar ahí un poquito ahí, y vamos a agarrar acá, ahí ven cómo hay un canal donde los bajos van hacia abajo y los altos van, vamos a ampliar un poquito ahí, a ver. Si tomamos las últimas estructuras, ¿sí? Los últimos fractales, es como un canal pareciera.
pero hay una pequeña inclinación si tomamos las mechitas. Igualmente son zonas, es un canal de retroceso, de descanso seguramente para seguir, ojalá si sea hacia el alza. Así que estamos haciendo altos y bajos en un rango, ¿sí? Lo que le decía de ampliación o de compresión es cuando el precio se encuentra, vamos a mostrarles acá un segundito. Voy a ajustar la música, ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Compresión es algo así. Vamos a dibujarlo con el pincel. Para el que no sabe, ¿no? El precio viene haciendo siempre impulsos y retrocesos, y en esos impulsos y retrocesos suele generar consolidaciones que no siempre son rangos exactos, ¿no? Como la vía del tren, paralelos. Muchas veces forma altos y bajos que van a un punto en común. Eso es una compresión. Y la ampliación es lo contrario. En vez de hacer este dibujito, vos te encontrás con una ampliación del precio. Parece una bocina, un parlante de los vecinos, es el amigo, donde muchas veces los altos, que era lo que le decía al principio, y los bajos van en sentido contrario, ¿sí? Ahí me voy casi, me vino un amigo ahí. Altos y bajos en sentido contrario. Esa es la ampliación del precio. Obviamente que después el precio va a explotar o ir a buscar, ¿no? Una zona donde las ballenas vayan hacia esa dirección a buscar liquidez, ¿no? Lo que estamos viendo acá, si vos, según la zona que tomes, si vos tomás velas diarias todas, puede ser un canal. Algunos lo pueden tomar como una ampliación. Si toman estas últimas, por ejemplo, ahí ven, estas últimas que están ahí, ven, porque si vos te vas a velas de una horita, estas zonas tienen estructura, ¿sí? La estructura de la vela diaria. Entonces, este punto que está acá, este punto que está acá, este alto que está acá y este alto que está acá, si vos los marcás, van hacia afuera, ¿sí? Están haciendo lo que les digo, una ampliación del precio. Pero si tomás estructuras anteriores, te encontrás con un canal o con una compresión. Por eso te digo que es subjetivo la forma que vos interpretes esas proyecciones o esa forma de analizar la gráfica, ¿sí? Seguramente, si vos tomás solamente esto, vas a encontrar una ampliación del precio, y si tomás todo esto, puedes encontrar un canal, ¿sí? Y si ves todo esto, sacaré una foto porque es un Picasso de fondo, ¿eh? Vamos a borrar los Picasso. Y bueno, vamos a ver la estructura. ¿Dónde estamos? Estamos parados allá arriba, ahí, ¿sí? No te digo en el alto anterior, pero estamos muy cerca. ¿Puede subir? Sí. Si sube, seguramente va a luchar acá, en esta zona de resistencia, para seguir buscando zonas. Yo lo veo más accesible, no sé, que venga un poco hacia abajo, como para seguir rellenando este canal, porque está en una zona donde ya subió. Y fíjense las últimas velitas, si vamos ampliando, estas velitas que están ahí dentro, son velitas ya de agotamiento, de zona de rechazo hacia una zona del pasado. Obviamente que no es que porque llegue a esta zona de acá lo va a frenar, ¿no? Es porque es todo psicológico, gente. De estas zonas que se empiezan a frenar, los pepes y las ballenas dicen: ah, mira, acá hay órdenes pendientes, me voy a buscar un shell stop para ir en venta, o voy a buscar un buy stop para ir en compra, o voy a cerrar la orden que venía en ganancia porque veo que acá ya se frenó y no tengo ganas de que se devuelva y perder. Entonces, bueno, son zonas psicológicas. ¿Ven estas mechitas? Son rechazos donde el precio, cuando llegó a estar alcista, se devolvió, cuando llegó a estar alcista se devolvió, cuando llegó a estar alcista se devolvió, y los patrones de vela que vamos formando son un indicio de que hay una sensación. No quiere decir que caiga, porque muchas veces hace velas chiquitas como acá y la próxima vela es alcista para después caer, ¿sí? Y muchas veces sigue hacia el alza. Pero bueno, en este caso, si vos ves el pasado, la estadística, cuando llega a ciertas zonas, sobre todo cerca de la resistencia o de los soportes que son acá abajo, como a vos te guste. Si sos vampiro lo vas a ver al revés, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro, arriba de resistencia, ¿sí? Una zona de frenada muchas veces. Vamos a ver si es solamente esa frenada, ¿no? Fíjense que dentro de este mundo existe otro mundo, miren acá. Dentro de esta frenadita, que también podemos encontrar, miren, si marcamos los altos y marcamos los bajos, una compresión del precio, ¿ven? Si vas a velas de 1 minuto o de 15 o de 30, vas a encontrar estas estructuras que sirven para tomar órdenes, ¿sí? Para comprar o para vender, o para dejar órdenes pendientes. Pero en esta última zona, estos 3 últimos días, el día más alcista fue el día miércoles, jueves y hoy viernes, que todavía no terminó el día. Es una vela doji, ¿sí? Con cuerpo chico, y los highs, ya sea, o los lows, estuvieron revoloteando por las zonas de soportes acá abajo y resistencia.
¿Qué estamos viendo? Dentro de este mundo existen soportes y resistencias, pero si vos vas al macro, la resistencia y el soporte son acá arriba y acá abajo, ¿sí? O acá en esta mecha, según como vos lo tomes, porque vos muchas veces no esperás que venga hasta acá abajo para hacer una compra, vos esperás que venga a esta zona para hacer una compra. Por eso te digo que es subjetivo y tiene que ver con tu estadística, con tu forma de operar, con tu técnica, ¿sí? Si usás robot, ellos verán cómo se manejan, ¿sí? Así que dentro de la zona de resistencia estamos viendo una compresión del precio con descanso, que seguramente el precio estadísticamente tendría que caer en algún momento. No te digo que va a ser una vela como esta, pero es una vela interesante para venir a buscar algo de lo que subió los últimos días, ¿eh? Veremos qué pasa el fin de semana. Por ahora, velas de retroceso en velas diarias chiquitas, ¿sí? Me voy a meter en velitas de 1 hora para que vean. Voy a borrar los Picasso, a ver. Y vamos a marcar, fíjense esto. Voy a marcar esta zonita. ¿Se acuerdan la que marqué hoy al principio? Bueno, era todo esto. ¿Sí? Eran varios días y varias semanas. Ahora les marco solamente esta zona. Fíjense. Si me voy a velas de 1 hora, vamos a encontrar oro en Japón, decía el amigo. Ahí está. Vamos a ajustar acá un poquito. Fíjense lo que les digo. ¿Ven? Eso que están viendo ahí es una ramificación de velas japonesas donde estamos encontrando oportunidades de compra y de venta. Fíjense, la compresión del precio, ¿ven? Si lo seguís ajustando y te metes más dentro, encontrás otros patrones, ¿no? Pueden comprar hombro, cabeza, hombro, doble techo, triple techo, Bar Simpson, Homero Simpson, lo que quieran, gente. Lo que importa es que vos cuando te metas sepas dónde te estás metiendo, sepas que puedes llegar hasta tal zona como puede darse vuelta y llegar hasta otra zona, ¿sí? Lo importante es que esto no es complicado, lo complicamos nosotros. Esto es para arriba o para abajo. Lo que pasa que cuando vos haces una compra, por la ley de Murphy, va para abajo. Y cuando haces una venta, por la ley de Murphy, va para arriba. Lo importante es aguantar tu técnica y no ir cambiándola. Si vos estadísticamente te dio resultados, ¿cómo no te va a dar en la vida real, en la actualidad, ¿no? Obviamente tenés que ir actualizando también cuando ves que la estrategia ya no da para más, ¿no? Porque los mercados van cambiando, las divisas, los índices, las criptomonedas y obvio, sobre todo que no le prestás atención cuando muchos ponen robots a trabajar. Los ponen 24 horas y muchas veces no es para 24 horas, es para 1 hora en tal sesión, ¿sí? O para 5 horas en 12 sesiones o en sesiones diferidas, ¿no? No sé, en Tokio y en Nueva York, no en Londres, o en Londres y en Tokio, o en Londres y Nueva York, o solamente en Londres, ¿eh? Por eso te digo que la estrategia que para mí es rentable, muchas veces para vos no lo es, porque no la usás igual, ¿sí? Y aparte porque quizás lo que yo interpreto como quizás, ¿no?, una compresión, vos lo estás interpretando como un hombro, cabeza, hombro. Y vamos en sentido diferente muchas veces. Por eso te digo que la forma de analizar o proyectar es muy subjetiva, gente. Depende del trader y depende del día. Porque muchas veces, ¿a quién no le pasó que analizás una compresión del precio? Estás esperando que rompa, en vez de que vaya a seguir la tendencia alcista. Vos decís, bueno, se va a devolver, va a buscar un, no sé, un order block por acá abajo. Supongamos que acá hay uno interesante, acá en esta zona hay uno hermoso, lo viene a buscar ahí y no viene nunca. Y yo encontré uno acá, pero no me fui esperando a que caiga para ir en compra, sino que al revés, me fui en venta porque venía a buscarlo. Entonces, por eso te digo, ¿no? Así que bueno, Bitcoin, USD Tether, compresión del precio, gente, ¿sí? Escucha esto. Escuchate esto, negro. Escucha. Pepito, escucha esto, Voy a tomar un mate. ¿Te gusta? ¿Viste? Bien. Velas de 30, vamos a velas de 15 y me voy rapidito, a ver qué hora es. No me diga que ya pasó la noticia fundamental, me parece. Se nos fueron las noticias de alto impacto que quería ver con ustedes en vivo. Bueno, vamos a velas de 15, como habla el Pepe, ¿no? Ahora viene el angelito, seguramente hoy vamos a estar un ratito muy chiquito porque ustedes saben que estoy dando clases a algunos pepitos. Tuve un par de días enfermito, por eso no estuve en vivo. Viste lo que es el COVID y todas esas cosas media mezcladas, raras, que te agarran. Bueno, no tenía ni voz, gente. Así, estaba hablando así, Pepe. Sin voz estaba. Bueno,
y una fiebre que volaba. Pero bueno, ahí estamos bien, recuperando un poquito. ¿Se nota la voz un poquito tomada, no? Bien, vamos a meternos, voy a borrar los dibujos. Estamos en velas de 15 minutitos. Voy a bajar ahí, está, bien. Y bueno, vela de 15, ¿qué podés hacer en vela de 15 si estás esperando una orden que llega hasta acá abajo o hasta acá arriba para buscar, no sé, un order block? También hay vida acá adentro, ¿no? Y podés operar zonas de canales, por ejemplo. Tengo muchas técnicas. Ahora hay una técnica nueva que agregué, ahora les voy a estar compartiendo, del gato negro, que la actualicé con algunos datos interesantes para agregar a uno de los bots que se llama Caballito de Batalla, que tiene más de 10 estrategias dentro, o técnica más que estrategia, dentro de ese robot, ¿sí? Interesante para usarlo, ya lo vamos a empezar a usar en vivo cuando me libere un poco de los pepitos que le doy clase en la escuelita, ¿sí? Son pepitos que están aprendiendo. Hay uno que ya empezó a abandonar, porque no le busca la vuelta, no me estudia el amigo, ¿viste? Y yo lo cago a pedo, como quien dice. Bien, vamos a meternos acá. ¿Ven lo que le digo? ¿Cómo viene esto, no? Canal que con descanso bajista. Pero olvídate del canal bajista. Si vos ves acá, viene tocando estas zonas. Estas zonas son las que respeta, ¿o no? Tiene 1, 2, 3 toques, 1, 2, 3 toques. Y seguramente está en el medio. Vos acá podés esperar con un buy limit. Y acá con... Perdón, acá con un buy limit. Y acá arriba con un shell limit, si querés. ¿Sí? Si se va para arriba, te tocará el stop. O podés no poner todo el lotaje. Tirar la mitad del lotaje y la otra mitad por acá, ¿sí? Pero vos sabés que estás en la mitad del camino. ¿Bien? Entonces, podés esperar en este rango en velas más chiquitas, abajo compras, arriba ventas. ¿Para qué? Estadísticamente sería lo más probable, ¿no? Comprar más barato y vender más caro, ¿no? También podés ir al revés, podés esperar que rompa y esta zona es tentadora para buscar lo que les decía anteriormente, ¿no? Con un shell stop acá abajo, con un buy stop acá arriba, ¿no? Por eso depende, pero quiero decir que tenés muchas formas de operar, ¿sí? Y también temporalidades, ¿sí? Intradía, scalping o swing, como más les guste, ¿bien? Así que bueno, por ahora, gente, el Bitcoin lo estamos viendo con una consolidación en descanso hacia la baja. Veremos si esto que es hacia la baja sería lo que cuando encontramos en las onditas de Helios es un retroceso para después romper este alto. Este retroceso que le estoy marcando sería esto que estamos viendo acá. Si vamos a velas mayores, vamos a ver que esto viene hacia abajo despacito, ¿sí? Con descanso, como les digo, ¿bien? Así que bueno, gente, me voy a ir al índice a ver qué pasó. Vamos a ver las noticias. Índice, ¿estás ahí? Escucha. ¿Cómo se llama esta canción de los 80? Por favor. Lista roja. Vamos a la lista roja. Índice del dólar. Bueno, ahí está el amigo. A ver qué pasó con el índice. Miren esta velita, ¿la ven? Esa es la última velita de 15 minutos. Primero vamos a ir rapidito a velas de 1 minuto y vamos a arrancar con velas diarias, ¿sí? Pero vamos a ver 1 minuto, a ver qué pasó. Bueno, estamos ya hace 7 minutos de la noticia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo que se ve fue negativa para el dólar, ¿no? Cayó el índice. Vamos a ver después cómo fue el resultado, ¿sí? Un par de britas hacia la baja, tampoco fue la gran cosa. Hay noticias de alto impacto que siempre les recomiendo, gente, con noticias de alto impacto tener cuidado, frenar. A lo que voy, si estás por operar, aguantá, no cuesta nada, a no ser que tengas una técnica como nosotros muchas veces que operamos la noticia de alto impacto. Pero si no tenés técnica para operar la noticia de alto impacto y vos ves que justo en una media móvil se cruza con otra, fíjate si no es noticia de alto impacto, porque muchas veces se va para abajo, wow, mirá, arranqué en positivo y boom, para arriba y te tocó el stop. Y después lo ve acá abajo de vuelta. Pero son segundos muchas veces que una noticia de alto impacto te saca dinero. Así que tengan cuidado, acompañada del deslizamiento o del spread que se aumenta en esos momentos de noticias de alto impacto, ¿sí? Por ahora, gente, la noticia fue seguramente negativa, ahí voy a estar viendo, pero no fue la gran cosa, ¿sí? Ya vamos a ver noticias de alto impacto y hemos visto y operado también noticias donde las distancias son de 100 pips, 150, 80, ¿sí? Una animalada, ¿sí? Acá sí vamos a ver la reglita de una sola velita, fíjense que no llega a nada, 4 pips, ¿sí? Nada, ¿sí? Un beso le dio.
Bien, vamos a ver velitas diarias para ver la macroeconomía, dice el amigo del índice, un caballito también para ver cómo está todo en el planeta. Muchos seguían por esto. Bueno, lamentablemente le tengo que decir que esto va a seguir hacia la baja, gente, ¿sí? Para el que quiere apostar hacia el índice, hacia arriba, esto va a seguir hacia abajo. Vamos a ver cómo termina hoy una vela que está llegando. Fíjense, vamos a meternos dentro de la última vela de hoy, pero observen la vela de días anteriores, la mecha de días anteriores. Miren, esto es muy, pero muy bonito para esperar acá, ¿eh? Ahí, ¿lo ven? Ahí, le falta poquito, pero en velas diarias. Si vos vas a velas de un minuto, quizás te sirve ese espacio que hay para venir a visitarlo. Casi siempre el precio, si viene a buscar la mecha anterior, que yo la utilizo mucho como estructura, suele caer un poco más. Y después se devuelve y queda una vela parecida a estas, ¿eh? Se devuelve, deja mecha también y queda como la velita del día anterior. Pero vamos a meternos dentro de la velita de hoy y veamos la mecha del día anterior para que vean lo que les digo de las estructuras mayores cuando vas a la vida dentro de esa estructura de las larvas, ¿sí? Vamos a pasar por velitas de 1 hora. Para que voy a marcar acá las velitas. Voy a marcar todas estas velitas y voy a marcar la tendencia que hay bajista, ¿sí? Inclusive el día no terminó. Fíjense que hay una compresión si marco la última mecha, pero no puedo agarrar esta zona todavía porque no dejó una base sólida de soporte la vela de hoy. Sí la de ayer porque cerró, ¿bien? Velas de 1 hora. Ahí estamos. Bien, ¿qué ven ahí, Pepes? ¿Ven vida en otro planeta? Acá estamos viendo altos hacia la baja, bajos hacia la baja, pero estamos viendo una frenada del precio, ¿sí? Guaychos, decía el amigo. A ver, vamos a buscar acá. ¿Hablas en inglés? No, negro. Ahí tenemos. Tenés este bajo, tenés estos bajos, este bajo, este un poquito más, pero fíjense cómo el precio ya empieza a tratar de consolidar, ¿sí? Esta mecha que les digo, o esta par de mechas, estos doble pisos si querés llamarle, si vamos hacia el futuro, que todavía no llegó, es probable que el precio venga, lo rompa y después capaz que se devuelve para arriba para hacer pullback o para cerrar ahí y que la vela termine quedando con mechita como la vela del día de ayer que tiene mechita, pero por debajo un poquito. ¿Me entienden lo que les digo? Rompe, se devuelve y queda mecha. Veremos qué pasa. También puede pasar de que no quede mecha, que quede un rectangulito hermoso hacia la baja, así, ¿sí? En velas diarias, ¿me entienden? Bueno, vamos a borrar la zonita. Miren qué linda vela para seguir la tendencia bajista. Vamos a ver vela de 15. ¿Para qué sirve el índice? Y si está por operar el euro dólar, andate con el dólar, negro, en contra, ¿no? A lo que voy, andate con el euro o busca una divisa que esté más fuerte que el dólar y obviamente opera en contra del dólar. Eso quiere decir que el euro va a ir para arriba y si el dólar está cayendo, sobre todo el índice, es probable que le afecte de lleno obviamente al dólar, ¿no? Entonces lo podés utilizar como una zona. Ven acá, estas últimas velitas de 5 minutos. Prácticamente 30 minutitos hacia la baja, sabiendo que la tendencia mayor viene hacia la baja y está por llegar a una zona donde la mecha del día anterior está por acá abajo. Fíjate si en el euro dólar no te conviene ir en compras, o si en la libra dólar no te conviene ir en compras, no toda la vida, ya cierra hoy el mercado, pero para ir viéndolo. También podés pensar en esperar una venta porque está llegando a una zona muy cerquita y te parece muy poco, ¿sí? Así que bueno, por ahora índice bajista, macro bajista y si querés decirle micro o scalping, también bajistas, ¿eh? Escucha, qué bonito esto, ¿eh? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buen día, ¿estuviste estudiando? Buen día, Pepes, con esa fina que grande, ¿eh? ¿Estudiaste algo o no? ¿Cómo te fue en el oro? ¿Bien o mal? Espero que bien, ¿eh? Bien, vamos a ver cómo está el oro. A ver cómo está el oro un poquito. Bueno, ahí va el amigo, ¿eh? También, ¿eh? Terrible el oro. Mirá el oro ahí, ¿eh? Vamos a ver las velas diarias del orito. Hermoso el oro. Bueno, acá en este caso, lo contrario. Fíjense, el dólar está fuerte. Y estábamos viendo el índice débil hacia la baja, ¿sí?
Así que bueno, a eso hay que tener también en cuenta. Muchas veces depende de la macroeconomía en general, por circunstancias del oro. Está muy débil por debajo de, ¿no? Pero recuerden que el oro es tomado como una moneda de refugio cuando hay alguna guerrilla o pasa algo, la gente termina comprando oro y le da más valor agregado. Como quien dice, sí, al metal precioso ilimitado, decía el mío, no, el metal precioso limitado antes que los billetes. Bien, gente. Por ahora una vela bajista para el oro. Vemos anteriormente velas diarias también doji chiquitas. Por ahora, fíjate qué pedazo de vela, ¿no? Qué lindo tema es. Este temita de fondo, una mezcla, a que no saben de qué, de dos grupazos de los 90-80, es una mezcla. ¿A que no saben de qué grupos? El que lo deja en las redes, les regalo un autógrafo, decía el amigo. A ver, ¿qué dos grupos están acá tocando? Una mezcla, Obviamente esto lo hace un DJ, ¿no? Bien, velas horarias. Recontra hermosamente bajista, es el amigo, siguiendo la tendencia bajista. En este caso, si vamos a ajustar un poquito los mercaditos, ajustamos, fíjense qué hermoso, podemos ver un poquito más el pasado. Estamos muy cerquita de llegar también a zonas, ahí vamos a marcar, a esta ya estamos tocando, ya estamos muy cerca, estamos arribando. Fíjense que el precio acá, vamos a ver cómo se empieza a frenar, pero le queda un recorrido interesante. Acá tiene otra zonita, acá tiene otro par de zonitas. Obviamente puede utilizar todo este rango, ¿sí? Para ir viendo, pero yo suelo agarrar en este caso, para explicarles más fácil, los bajos que fueron hacia la alza en sentido contrario de los bajos que vienen hacia la baja, ¿ven? ¿Sí? Así que vamos, obviamente que para que el bajo venga hacia la baja es porque hacia la baja, ¿me entienden, no? Es porque el alto también viene hacia la baja en este caso, ¿ven? Y vamos viendo, los altitos vienen hacia la baja también y generará en este retroceso otro alto que va a ser un retroceso. No creo que rompa estos altos, puede ser que los rompa, pero en esta frenada para seguir hacia la baja. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y obviamente me freno acá por esta zonita. Tampoco quiere decir que tenga que frenar el precio, pero uno va viendo y va, ¿no?, tomando precaución muchas veces o aprovechando oportunidades del mercado, ¿sí? Y si a esta hora hay noticias interesantes para operar o algo macro interesante, vos sabés que puede pasar algo, ¿no?, que quizás te convenga para hacer una compra o una venta, ¿bien? Vamos a ir a velitas de 15 minutos y nos vamos al MT4 un ratito a ver las fuerzas de las monedas como todos los días que solíamos hacer. Ahora estamos volviendo de a poquito, gente, y bueno, veremos si lo podemos hacer más seguidito esto, que está bueno, ¿sí? ¿Quién canta ahí, ¿Pepe Mila? No. Bien. Fíjense que si nos metemos en las últimas velitas, no encuentro estructura en el pasado para que se apoye. Me tengo que ir varios días hacia atrás para recién encontrar algo, ¿sí? El precio está acá, recién acá rompió esta zona o está muy cerca, ¿ven? Ahí. Pero tengo que ir más para atrás y más para atrás y más para atrás para marcarle lo que les decía. Recién estas zonas, ¿sí? Fíjense que el precio está acá arriba, por ahí está, ¿sí? Pero le falta para llegar. Y si vamos hacia el presente, acá está el precio. Vamos a marcar con la... Miren, acá está tocando esta zona, ¿sí? Y podemos ir hacia el presente. Vamos a ver. A ver, ¿estaba tocando o no? A ver. Vamos, chicas, me parece que sí. A ver. No, no la está tocando. Me comí la madre. Esta está tocando, ¿ven? La de acá, digo, Bien, ahí tenemos, está llegando esta zonita, ¿bien? Zona de soporte. Vamos a ver si no creo que esta zona frene al precio, ¿sí? Seguramente podemos comernos un pequeño mechazo hacia arriba y después, por lo que veo en el sacrificio, esto va a tener por lo menos, vamos a ver si llega acá hoy, ¿sí? ¿Cómo no, no? Después sí hay una zona, una estructura en el pasado un poquito más compleja para romper, que es todo esto que estamos viendo acá, ¿sí? Se empieza a juntar soportes y resistencias, ¿sí? Un imán, esta zona es más compleja para romperla. Seguramente del futuro que veamos podemos encontrar allá donde tenemos el presente, la velita de hoy. Seguramente podemos encontrar algo así cuando llegue a esta zona, ¿sí? Vamos a ver, para después romper y generar la última mecha y devolverse y recuperar todo lo que cayó, ¿sí? Me siguen, ¿no?
Pero bueno, por ahora, a vos te interesa ahora, ¿no? Y trata de buscar ventas, retrocesos, ventas, algún pequeño retroceso, venta. Si vas en compra tenés que tener una buena técnica, y muchas veces te pasa que te vas en compra y el amigo, ¿a quién no le pasó, no? Vos ves la tendencia hermosa mayor, viene hacia la baja, hermosa, esperás un retroceso, esperás hasta acá, decís, bueno, llegó, voy a hacer una venta, y el amigo se subió hasta acá, hasta el pony acá arriba y se nos va para arriba como nunca, o no, pero esto es así, ¿no? Pero bueno, vos trata de basarte en lo que ves en el pasado. Muchas veces te puede servir como un punto más. No quiere decir que sea preciso, pero es una estadística, ¿sí? Recuerden eso, una estadística. Acá lo que importa, el santo grial, la S de santo y la G de grial, ¿saben cuál es? Tu cabeza, tu cerebro, tu psicología y la gestión que manejes. Esas dos cosas, ese combo, es el que puede hacer de que vos te mantengas rentable, ¿sí? Porque te va a pasar que un mes, una semana, 20 días, o 2 meses, o 6 meses, va a estar rentable, te la vas a creer y te vas a dar contra la pared. Te tenés que mantener, ¿eh? Eso es lo complejo, ¿bien? Acuérdense lo que les digo. Bien. Acá les dejé, miren, en Discord, por acá, dejé, miren, esto es hermoso. Miren qué lindo dibujo, ¿lo ven? Derrota, para un amigo que les fue más o menos, ¿eh? El que se cae, se levanta, muchachos. Acá en el planeta Pepe, el que se cae, se levanta, ¿sí? No es fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionaron. Buscaré la 10.001, ¿o no? ¿Por qué? Porque la vida es para probar. La vida es para qué. ¿Para qué, gente? A ver. Para vencerse a uno mismo de vidas anteriores, de esta misma, para lograr objetivos, o por lo menos para intentarlo, no para quedarte en el camino con los brazos cruzados y opinar de los demás, ¿sí? No joda a los demás, pero por lo menos intentá de hacer algo vos, ¿sí? De mover la fichita. Si te va mal, ¿qué importa? Por lo menos tuviste lo que te dije para animarte. Y ahí serías un Pepe más, ¿sí? Animate, ¿sí? Si te va mal, bienvenido al mundo de los seres humanos, que reconocen que les fue mal. Y si te va bien, felicitaciones, pero cuidado porque no es para siempre. Como les decía anteriormente, en cualquier momento te la podés dar contra la pared. Bien, vamos a ver velas de un minuto para ver el retroceso que les estoy diciendo. Si alguno quiere que analicemos velitas de alguna temporalidad, de algún par de divisas o de algún índice, me avisan. Estamos en este momento en vivo. Y no sé hasta cuándo, seguramente la semana que viene vamos a estar de vuelta. Súmense, ¿sí? Participen y bueno, y sumen años en el planeta Pepe, gente, participen, ¿bien? Que voy a ir reseteando para arrancar de cero todo, ¿bien? Eso va a estar lindo para darle la oportunidad a todos los que quieran participar, ¿bien? De cero, ¿sí? ¿Qué resetear? Es comenzar de cero. Hay muchos Pepe que se sumaron, pero o les da vergüenza o no participan o han participado en su momento, con ideas, ayudar entre ustedes, compartir gráficas, proyecciones, y otros porque no le das más y dejan de estar, ¿no? Que es así. Pero bueno, ustedes súmense, participen, si les gusta el video mírenlo, y obtendrán beneficios, gente, entre todos, obviamente ideas, tips, y algún que otro bot creado por mí, algún indicador, pasarla bien, ¿sí? Y aprender, ¿bien? Bien, gente, acá está, ¿ven? Este es el retroceso que les estoy diciendo, ¿ven acá? Tenemos retrocesos. Ahí ven, mechitas. Fíjense cómo el precio está jugando, ¿sí? Al bajo y subo y bajo. Ven, hace así el precio, ustedes lo están viendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en velas de un minuto, miren qué bueno para los Pepe rechazo. Una de las técnicas del caballito de batalla que está ahí, ¿sí? La de el piranha, ¿sí? Ahora les voy a mostrar alguna fotito para que entiendan, ¿bien? Bueno, estas mechitas que están acá, en su momento tuvo acá el precio, pero cerró acá, ¿sí? Esto en temporadas grandes es muy bonito para operar alguna técnica interesante, ¿sí? Como por ejemplo los rechazos, ¿sí? Así que bueno, ¿qué está diciendo el precio? El precio está diciendo, pará, negro, yo sé que venís en bajada, yo tengo que seguir cayendo, pero no me la hagas tan fácil para los Pepe comunes. Vamos a amagar como que vamos para arriba. Y capaz que después se suma alguna ballenita, pero está rechazando, está diciendo, pará, negro, tampoco sigas cayendo, negro, ¿sí? Vamos a aguantar un poquito acá, ¿sí? A ver qué pasa. Sabemos que la zona macro, lo que estuvimos viendo al principio, lamentablemente bajista, ¿sí? Para el que está en compras o el que quiere comprar, ojo al piojo, ¿sí? Hay que formar, para hacer compras acá, yo esperaría una estructura.
por lo menos que rompa, que apoye y que vuelva a romper un alto anterior. Y ahí nos metemos dentro ya de una forma interesante. No te digo que va a venir a buscar los mayores, pero si ya rompe este alto, se apoya, rompe este otro, ya podemos pensar de que puede recorrer hasta un alto anterior, ¿no? Pero recuerden que en macro viene fuerte hacia abajo, ¿sí? Las últimas velitas vienen bajistas, ¿sí? Bien, voy a descansar. Qué lindo esto. Escucha. Bien, vamos a ir al MT4. Vamos a estar un ratito en el MT4. Voy a estar viendo las fuerzas de la moneda. Vamos a ver qué conviene, qué no conviene. Las divisas, alguna en particular más fuerte que otra. Y bueno, si les sirve, bienvenido sea, ¿sí? Vamos a pasar ahí. Esto queda grabadito, gente, I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken. Fuerza de la moneda. El angelito no vino, ¿no? El compañero fiel. El angelito parece que desapareció, ¿eh? El angelito está ahí, ¿no? Hola, probando, 1, 2, 3, probando. Pepe, ¿qué te pasó? Te agarró fiebre, tremendo, bájame la música, Pepe. Ahora sí puedo hablar. Estuviste con fiebre, estuviste enfermito, casi te vas, Pepe, casi te convertí en angelito, tremendo, Pepito, estuviste como 3 semanas ahí estirando, no te daban los pulmones para respirar, Pepe, pero bien, ahora te has hecho tremendo, un tigre. Igual te cuesta, veo que la voz te sale media, no sé, media rara, como el angelito te sale la voz, sale como a mí. Acá estoy, espero que pasen un fin de semana lindo. Si quieren lo puedo llamar al señor del universo para que le diga la fuerza de la moneda. Por ahora estoy descansando, ya que me hiciste descansar tanto. ¿Cómo los trataron? Pepe, de la escuelita los tenés cortitos, Hay uno que no te está haciendo las tareas. Tenés que tener cuidado ahí, No te hace las tareas, no te cumple, no te hace los backtesting que vos le dijiste que te haga. Sobrelotea un poco, tira lotajes lindos, Y vos le dijiste que no pase de cierto lotaje. Tenés que vigilarlo ese Pepe, tremendo, Te digo porque fíjate después cómo le fue, si podés mirar, revisale el oro y el euro dólar, por favor. Bien, espero que tengan un gran día hoy y bueno, llamame cuando quieras, estoy acá dando vueltas, Pepe. Abrazo. Bien, qué grande. Bueno, vamos a ver de fondo. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo algunos panelitos comunes donde estamos viendo osciladores y indicadores tendenciales, estadísticas en sí, donde lo que podemos ver, vamos a ver si esto cambia un poquito, si están dando, a ver, para ver si está funcando, ahí se mueve las pendientes acá, interesante. Vamos a ir a velas de 30, un segundito, gráficas de 30 minutos, ¿no? Por más que acá no se vean, de fondo están, pero estamos viendo pendientes interesantes, por ejemplo, el euro, lo que le decía euro, hoy estaba fuerte, estaba lindo para buscar a favor del euro, fíjense que sigue fuerte, pero en cualquier momento se puede estrellar contra una resistencia, ¿sí? Llegó a ciertas zonas donde está fuerte, seguramente un par de horitas más puede seguir fuerte, pero ojo si querés ir a favor del euro, en el caso de la divisa en particular, porque está llegando en 30 minutos a esa zona. Si vamos a un minuto, seguramente lo vamos a ver hermoso, miren qué hermoso el euro, y fíjense qué lindo para un minuto, para buscar por ejemplo a favor del euro, y por ejemplo el dólar en contra, está apoyando, está aterrizando, lo que les decía al principio, seguramente por el índice, ¿se acuerdan? La noticia de alto impacto que afectó un poquito, tampoco tiene que ver por esa noticia, porque no movió mucho, ya venía el dólar en caída, ¿sí? Pero bueno, acá está llegando a una zona de soporte. Una de las divisas también interesante que está inclinada, el australiano, ¿sí? Euro AUD, si les gusta ir en compra, fíjense en este momento, podemos ir a 5 minutitos a chequear también, interesante también cómo está muy alcista el franco suizo, ojo que el franco está recontra fuerte, así que si vas a operar dólar franco suizo,
seguramente lo vas a encontrar que viene cayendo el amigos, CAD Yen decía. Así que bueno, tenemos varias para ir viendo. Tenemos acá en la primera tablita que tenemos, bueno, el euro y el franco suizo, los dos de la mano, los dos más fuertes en todas las temporalidades, El más pobrecito, el más débil es el dólar, acompañado de el yen y la libra, sobre todo el dólar que está recuperando en temporadas chicas. Seguramente si vos te metes en ondas de Elliott, por ejemplo, si te gustan las ondas de Elliott o si te gusta lo que tiene que ver con la metodología Wyckoff, ¿sí? Y vas al dólar, lo que vas a encontrar es que el dólar seguramente viene bajando, si agarramos solamente el dólar, pero está llegando, fíjense, en un minutito. En un minuto no quiere decir que se vaya a dar la vuelta el dólar, ¿no? Pero como para negro vamos a frenar un poco. Recuerden que para que H1 sea bajista, M1 tiene que hacer algo, M5 tiene que hacer algo, ¿me entienden? Entonces en M1, M5 por ejemplo, estamos viendo como el dólar está tratando de frenar esa caída hacia el mismo, ¿no? ¿Me entienden? Hacia ese precipicio. Entonces, por ahora, si te tengo que decir que busca, en contra del dólar. ¿Y qué? ¿El euro o el franco suizo? ¿Cuánto tiempo? No tengo idea. Y si querés buscar algunos osciladores, porque vos decís, no quiero ir a favor de una tendencia, porque estamos llegando a viernes. Bueno, busca algo que esté oscilando entre medio, el CAD con el australiano, por ejemplo, el neozelandés, que no tenga mucho spread, obviamente, ¿no? El neozelandés, el australiano, el CAD puede ser también, que están entre medio de todas, Eso puede ser interesante también, ¿bien? Escucha. ¡Qué bonito! Bien. Recuerden que tengo, ahí próximamente lo voy a mostrar en vivo para hacer algún backtesting, el Nono. Después le voy a mostrar el robot, uno de los últimos robots que estuve creando, el Nono Pro le puse. Le agregué algunos indicadores, pero en este caso los indicadores que le agregué son muy interesantes, aparte de algunas velitas Heikinashi también, pero le puse opciones. Y vos dirás, ¿cómo opciones? Claro, ya le voy a mostrar, no les quiero mezclar todos, pero dentro del Nono vamos a encontrar, cuando lo utilicen los pepes, ¿sí? Porque quiero que utilicen el Nono para pasar alguna cuenta de fondeo, por ejemplo, pero que antes me demuestren de que hicieron algún backtesting y de que les dio buenos resultados en el backtesting, ¿sí? No lo puedes poner por poner, ¿sí? Tenés que buscar el par, la temporalidad, porque es indistinto. El Nono puede ser para cualquier par, para cualquier temporalidad, pero tenés que buscarle, qué temporalidad o qué par necesita o qué sesión. Ahora, dentro del Nono van a encontrar muchas gestiones distintas que están interesantes, donde vos las vas a poder habilitar o deshabilitar, ¿sí? O combinar, y a la vez varios indicadores, donde cada indicador mezclado con otro va a cumplir una función, pero no van a ser indicadores tradicionales, Le agregué al robot que estuve creando, al Nono, le saqué los tradicionales y como lo creé yo, le agregué otros independientes, ¿sí? Entre ellos hay un par conocidos, el Hulk conocido, también ¿se acuerdan? A ver si lo tengo acá para mostrarles. Bueno, el increíble Hulk, decía el amigo. Son medias móviles, obviamente, todo promedio del pasado. De otra forma, otras fórmulas son, ¿no? Pero le agregué Heikinashi, no quiere decir que tengas que utilizar esa forma de representar la gráfica, ¿no? En vez de velas japonesas Heikinashi, pero tiene esa opción también, ¿sí? Donde ustedes saben cómo funcionan las velas Heikinashi, que hacen el promedio de la vela anterior, ¿sí? Bueno, hay una opción dentro del abuelito, del Nono, que puede elegir la Heikinashi con un par de medias móviles que tienen que estar por encima o por debajo de Heikinashi, ¿sí? Para que arranque, por ejemplo, a hacer alguna operación, ¿sí? Después también agregué a ver si lo tengo acá el nombre exacto para decirles en chino, decía el amigo, Y venimos, decía el amigo. Nos vamos al corte y volvemos. El alligator, decía, tradicional. ¿Lo conocen, el alligator? No. Acá no, esto no.
Recuerden también, a medida que voy pasando la gráfica me voy acordando, estos flechitas, estas pelotitas, son indicadores creados por mí, que los vamos a utilizar también, ¿sí? Solamente son una guía para que no sabe operar o tiene idea, pero le sirve cuando hay un rompimiento o una sobrecompra, una sobreventa. Distintos indicadores que cada uno tiene su significado, su sentido para... Miren acá, por ejemplo, no quiere decir que porque sale la pelotita es una venta, pero fíjense qué hermoso cómo se dieron, ¿no? Y no repintan, ¿bien? Son indicadores tradicionales, ¿bien? Que te pueden servir para las técnicas que vamos a utilizar con este amigo que está acá, miren, ¿ven? Acá, ¿lo ven? El gato negro está acá abajo. Acá, el segundo es. El primero es el abuelito, el segundo es el osito, el curioso, el cazador de ballenas, el relámpago y el de pirañas. Y hay varias más que no me entraban las fotitos. Pero bueno, vamos a empezar a utilizarlos con el caballito de batalla, ¿sí? Y un pequeño panel para meterle semiautomático operaciones, ya sea de órdenes pendientes, cerrar, borrar. Ven acá, por ejemplo, borrar muchos objetos que están en la gráfica, ¿sí? Así que, gente, súmense, ¿eh? Llegaste tarde al tren, fuiste, ¿eh? Escuchá. Más. Bien, ¿qué les tenía que comentar del nono? Ya se me pasó, a ver si lo encuentro acá. Un segundito, Mire la... no, es de un minuto. La estoy viendo acá en TradingView, la vela del oro. La podemos poner acá, a ver. Ahí está, mirá. Fíjense qué hermosa velita, ¿eh? Tremenda la amiguita ahí, ¿eh? Esas velitas son bonitas para acompañar la próxima velita o un par de velitas hacia arriba, pero no te quiere... no te tires tampoco a que va a ser un cambio de tendencia, pero es bonito porque muchas veces cuando cae, un par de velas recuperan la caída, por lo menos un 30% para después seguir cayéndose. A ver cómo viene en 15. Miren las bombitas. Interesante, ¿no? Los indicadores estos, para el que les gusta utilizarlos, obviamente, y para tenerlos como guía muchas veces también, ¿sí? Fíjense, acá te hubiera ido mal, ¿sí? Porque está una bombita te vas en compra, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés que saber que la tendencia es bajista, ¿sí? Te está diciendo que empieza a frenarse el precio, por ejemplo, las bombitas, ¿sí? Por eso las pinté de verde, ¿ven? Hay un par de indicadores que puse dentro. ¿Es una vela de rechazo? Ajá, a ver, vamos a ampliarla. Miren que mecha hermosa esa. Vamos a ver si la próxima velita, ¿cuánto le queda? Le quedan, son velas de 15. Le quedan 7 todavía, 8 minutitos. Vamos a ver si esta vela termina alcista o bajista. Veremos en un ratito, ¿sí? Escucha, qué bonito esto, por favor. Qué lindo. Como me gusta. Gente, viernes hoy, ¿eh? Tremendo. Qué bonito que se ve. Conocen este tema, ¿no? ¿Vieron el video en vivo? Bueno, tiene muchos videos en vivo, pero hay uno que está muy bonito. ¿Cuál es el que aparecen las mujeres pegadas contra la pared y que quieren como salir una pared de vidrio? ¿Lo vieron a ese? No sé si no fue acá. En mi país. No recuerdo bien.
Estoy buscando algo, por eso les quiero mostrar algo. No lo puedo, no lo puedo. Bueno, no pasa. No encontré una foto les quería mostrar interesante. Un mensajito era, ¿sí? Quería que lo vean ya cuando después se los voy a estar compartiendo, como el que les compartí ahí en Discord para la gente que cae. Un tropezón no es caída muchas veces, que lo tomás como que está el planeta en contra tuyo y no es así, ¿sí? Sino que simplemente tenés que levantarte con la frente en alto y seguir hacia adelante, ¿bien? Ahí está la vidita de 15 minutos, ¿bien? Les estaba comentando también del bot que creé del nono en la Reggie. Es la otra opción de indicador que tengo puesto para elegir. Son RSI un poquito mejor, ¿no? No te digo que leen mejor que un RSI, pero quizás un poquito más preciso puede ser, pero tampoco es tan así cuando lo ves vos trabajar. Pero puede tener algunas oportunidades interesantes. Bueno, esos pares de indicadores, tanto el RSI, la Reggie, por ejemplo, con el Hulk, con las velas Heikin-Ashi, un par de bandas de Bollinger. Pero las bandas de Bollinger, que son tradicionales, no son utilizadas en este caso para ver la volatilidad del mercado o para tomar las zonas tradicionales con un periodo de 20, ¿sí? De una media simple de 20 con la desviación de 2. En este caso, las desviaciones son de otra manera, tomando highs y lows, ¿sí? Porque se utilizan con las velas Heikin-Ashi, por ejemplo. Bueno, interesante, ¿sí? Por eso vamos a ver, la idea es, ojalá se sumen varios pepes al Discord para que utilicen el nono, ¿sí? Y bueno, el que mejor tenga pronóstico en backtesting, obviamente será mostrado en vivo, ¿no? A ver cómo está, vamos a chequear un poquito. Pepe. Hola, Pepe. Tengo un par que quieren aprender, pero no saben nada, ¿viste? Arrancar de cero es complejo muchas veces, pero tampoco. Vos sabés que el que enseña, en el caso mío, cuando le enseño a alguien que no sabe nada, me siento quizás como que la persona que está recibiendo la información presta mucho más atención porque no sabe nada. El que sabe, sí, viste, vos lo ves como que, sí, eso ya, pero quizás no le puedes transmitir porque el conocimiento muchas veces o algo de lo que vos sabés, de forma subjetiva obviamente, lo puede interpretar de otra forma al saber y modificar muchas cosas, ¿sí? Es complejo muchas veces, sobre todo los que vienen hace años, explicarle algo nuevo porque siempre ya la sabía y no la sabían en sí, ¿no? O la sabían pero no de la forma que la sabe el que le está enseñando, ¿no? Por eso está bueno muchas veces explicarle a los nuevos, pero los nuevos cuando se suman y no saben nada, muchas veces pasa de que al no saber nada piensan que esto es muy complejo, que en sí lo es, si te pones a estudiar muchas cosas, pero simplemente con saber comprar y vender, después lo complejo lo vas armando vos, ¿no? Amoldando vos, porque cuando abrís una puerta para aprender algo, se te aparecen 1.000.000 de puertas y te das cuenta, como en el caso mío, que no sé nada. Cuando abrís una puerta de algo que estás aprendiendo, te das cuenta de que hay más puertas y más puertas y más puertas, ¿no? Por eso muchas veces no les pasó nunca a ustedes que cuando arrancás, no les pasó nunca a los que arrancan, que están hace 6 meses y ya están dando curso, porque los poquitos que saben ya piensan que se la saben todas muchas veces. Y cuando estudiabas también te pasa eso. ¿Nunca te pasó de que en 2 días estudiás para una prueba de la escuela y te encontrás con que no, uy, qué fácil que es esto, pero no es tan fácil. Estudiaste un resumen capaz, ¿no? Puedes tener la suerte de alcanzar, como la suerte acá de que hacías una compra y se te dio el take profit. Pero cuando vos te pones a analizar muchas veces sin darle complejidad, esto no es tan fácil
tiene es medio complejo explicarlo. En sí es sencillo, pero muchas veces es complejo también, ¿sí? Las dos cosas en uno sería el combo, ¿sí? Para los nuevos, muchos abandonan porque termina siendo muy complejo. Por eso está bueno que un profe o alguien que les enseñe lo básico se mantengan en eso y le hagan caso firme, ¿sí? Pero en sí, si vos estudiás, si vos haces backtesting, con el tiempo te vas a dar cuenta que es sencillo, pero que a la vez es infinito. Nunca terminás de aprender todo, ¿sí? Lo básico sí, pero si te especializás en indicadores, en robots, no sé, en sesiones, en pares, en divisas, en fuerzas, no paras más, en volumen, no sé, es mucha la información, ¿sí? En perfil de volumen. Pero mirá vos qué tema, che. ¿Qué tema es esto, mamita? El angelito ya se fue, me parece. Bien, vamos a ver un poquito. Sacar un poquito acá las fuerzas de vuelta. Un tecito me hace falta, ¿no? ¿Se nota la voz media tomadita? No, más o menos, ¿no? Todavía estoy ahí, me quedan unos días todavía. Yo tomé como 50 pastillas en un mes más o menos. Bien, para recuperarme, ¿no? Obviamente. Vamos a ver temporales de M30. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con lo que veníamos viendo. El euro, fíjense que llegó a tope. Fuerte está el amigo, se frenó allá arriba, ¿sí? Podemos ver también cómo, a ver acá, M15, obviamente el que hace scalping, no M30, te puede servir como una estructura mayor, pero el que opera en M1, utilizarlo como zona de soporte o resistencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, están ahí las amigas, la mayoría de las 8 principales están consolidadas en M15, están entre medio, tomando una dirección, por ejemplo, el euro alcista, pero en zona de resistencia, allá arriba del todo, te diría uno de los más fuertes, devolviéndose un poquito el franco suizo después de la subida. Fíjense si vamos a ver acá lo que son estas barritas que están abajo, cómo podemos ver cómo el franco suizo, que hoy estaba fuerte, se acuerdan que estaba a la par con el euro, como las temporadas más chicas ya están como más débiles, pero no quiere decir que estén débiles, porque en las mayores, ¿sí?, están fuertes. ¿Sí? Eso sería algo, como les explico siempre, en la escuelita o en vivo. Imagínate que este es el franco suizo. En H1 está así de fuerte, así lo ven, firme. Bien, obviamente que dentro de H1 existe vida. Está M30, ponele M15. En M15 hace impulsos, retrocesos, son 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Cada 4 velitas de 15 forma una hora. Y está así, ¿no? Bueno, en 15, capaz que no está tan fuerte, pero está fuerte. A la misma altura, en el mismo, ahí, ¿no? En la misma dirección, ¿no? Porque estamos, ¿no?, en el presente, supongamos acá, con esta línea vertical, ¿no? Ahí, ¿sí? Bueno, dentro de la velita de 15, si vas a 5 o a 1 minuto, lo que estamos viendo es que viene, ponele que estas son velas de 1 minuto. Ahí está, ahí, cayendo, ¿sí? Entonces está apoyándose en periodos mayores, estructuras mayores que todavía están fuertes, todavía. No quiere decir que van a seguir para arriba, porque sabemos que para que la de H1 siga firme, las de M1 tienen que empezar a subir, y en este caso están cayendo. ¿Qué pasa cuando caen? Y podés tomar zonas de soporte para hacer compra, pero también puede pasar que contagie, como en mi caso, de COVID, por ejemplo, a M15 o H1, y terminan rompiendo estructuras mayores, y que esas estructuras mayores, acompañadas de las principales menores, se apoyen en zonas del pasado y empiecen a hacer impulsos y retrocesos hacia la baja. Por ahora, en este caso, el ejemplo del franco suizo está fuerte en temporalidades altas, diaria, H4, H1, un poquito más débil en temporadas de M15, de M5, y en M1 está
muy débil, la más débil de todas, pero ojo, no quiere decir que vaya a caer, pero puede ser un indicio de que contagie de COVID al resto, ¿sí? De las temporadas mayores, como en mi caso. Ay, Dios. Bueno, me parece, Pepe, que estás haciendo muchos chistes. Yo soy el angelito. Si querés te leo el horóscopo. ¿Querés que te lea el horóscopo para hoy, Pepito, no? Ahí te cayó en el celular, te llegó un mensaje de uno de los Pepe, porque hoy no puede estar en el streaming, porque dice que tiene que ir a hacer unas transacciones en el centro de la ciudad de él. Preguntale bien, porque yo soy el angelito, me parece que no hizo la tarea. Preguntale, porque eso de... ¿Por qué no? Pues si él sabe que todos los días tiene la escuelita, por lo menos 3 veces tiene. Y bueno, el lunes faltó, el miércoles vino y hoy te dice que hay que hacer transacciones en el centro. No te hizo el backtesting, fíjate bien ahí, Bien. Bueno, vamos a estar en cuenta, vamos a esperar un ratito. ¿Qué hora es? Bueno, sí. En un ratito, gente, los voy dejando. Por ahora no estamos operando en vivo, como lo solemos hacer todos los días, meses anteriores, porque estoy con otras cositas y a la vez me estuve recuperando un poquito de COVID. Yo sigo operando solo, pero ya vamos a volver en vivo a manejar todos, Buen día, Pepito, ¿cómo estás? Ahí hay mensajitos, mirá. Recién estoy viendo los mensajes, dice, buen día Pepe Mila, buen día Pepe, vamos pasito a pasito no perder. Sí señor, tal cual, 1, 2, 3 meses rentable y después puff. ¿Viste qué pasa eso? A todos. Vos sabés que, no sé si ustedes vieron, pero compartí ahí un texto que está muy bueno. Lo compartí recién también ahí. Pero si pueden, lean lo que dice. Porque no es solamente para esa persona que se lo tiré, que seguramente lo va a leer, sino que es para todos, ¿sí? Si les sirve, agárrenlo. ¿Sí? Porque sabemos que somos seres humanos y muchas veces cuando bajamos a tierra de ser rentables, ¿sí? Muchas veces te la das contra la pared y muchas veces bajás a tierra dándotela contra la pared, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Una lástima porque se puede mantener en el tiempo. En este caso, obviamente estamos hablando del trading, ¿no? Hay un Pepito que no es que le fue muy mal, pero no pasó una cuentita, ¿sí? Obviamente uno entiende, ¿no? Que muchas veces el objetivo que tiene es de llegar a cierto porcentaje que lo venía cumpliendo muy bien el amigo, pero le tiró los tajes lindos, me parece, el amigo, a lo último para poder llegar porque se le había puesto en contra, no respetó. Si hubiera respetado se le daba vuelta, pero bueno, ahí está, no pasa nada, ¿sí? Hay que respetar a rajatabla muchas veces la técnica que tenés para ese duelo que tenés contra las cuentas de fondeo, ¿no? Si es la cuenta tuya, bueno, vos la manejás, ¿no? Pero en el caso de este Pepito, ¿sí? Vamos a ver, después le voy a pegar un audio, le voy a tirar un audio para motivarlo, pero ahí le regalé un buen mensaje. Me parece muy lindo, un tipo con un par de flechas caído en el piso, pero no quiere decir, ¿no?, que porque estés en el piso, obviamente algunos aprovechan para pisarte en la vida, ¿no? Pero en este caso, el alma, el cuerpo, la energía del ser humano te tenés que levantar y seguir andando, ¿sí? Vos sabés yo las veces que me han volteado el destino, el ego, no sé, muchas veces nos da contra la pared, ¿sí? Tenés que caer y somos personas normales del planeta Tierra y los que están con el Pepe, del planeta Pepe, ¿no? Y muchas veces nos damos y decís basta. ¿A quién no le pasó? ¿No? Podemos hablar de psicotrading con experiencias y con libros que hemos leído o con algún video que hemos visto. Y obviamente lo más lindo es cuando vos leíste un libro y te das cuenta que no es tal cual el libro o es parecido. ¿Por qué? Porque el que hizo el libro o el que hizo el video, ya sea psicólogo o sea trader y trader psicólogo también, ¿sí? Como en el caso de un par de libros que he leído de varios traders psicólogos también conocidos, ¿no? Pero te terminás dando cuenta de que tienen razón, pero según la fecha
hicieron ese libro. Porque, ¿me entienden? Si el libro fue de los 80, de los 90, muchos leemos Trading en la Zona, por ejemplo. Sí, tiene que ver muchas veces con lo que te pasa, pero de forma subjetiva, contada por la experiencia de ese trader psicólogo, por ejemplo. Lo que le sucede a sus pacientes, entre comillas, traders, y a él mismo, ¿no? Que obviamente, qué mejor que ser trader si estás analizando a otro trader, ¿no? Siendo psicólogo, obviamente, ¿no? Pero muchas veces las ideas o los tips que te dan o los consejos son experiencias personales que quizás a vos no te llegan como otro libro o como otra, ¿no? O como otro capítulo del libro que sí te llega más, ¿no? Nunca les pasó que estás leyendo un libro y decís, no me siento identificado, pero sí con este capítulo o sí con este otro libro del mismo autor o de otro autor, ¿no? No todo es así y muchas veces hay que ver cuándo fue ¿no? escrito ese libro o editado ese video, ¿no? Porque sabemos cómo se movían los mercados en ciertas épocas y cómo se mueve ahora, ¿sí? Sabemos que la cabeza, la psicología, también va cambiando, ¿sí? Obviamente por conocimientos, uno se va adaptando y quizás lo que en un momento... ¿Nunca le pasó también de leer un libro 2 veces? Vos si está loco. Léanlo algún libro. El Principito, léetelo cuando eras chiquito y léetelo ahora de grande. Vas a ver que ahora capaz que te hace llorar o lo interpretás de otra forma que antes no lo entendías o lo tomabas como un cuento o lo tomabas como un libro. Ah, mirá qué bueno lo que dice. Pero la experiencia en tu vida, en la terrenal, hace que vos cuando lo lees de vuelta, ¿no? Lo interpretes de otra forma, si tenés hijos, si no tenés hijos, si tenés experiencia en tal función. Y eso hace que vos puedas tomar valores de ese libro y llevarlos a tu subjetividad para interpretarlo de alguna forma para que el día de mañana se lo comentes a otros y que les sirva como experiencia. Como en mi caso, yo lo que explico muchas veces es de libros que he leído o de videos que he visto y sobre todo de lo personal. Lo personal muchas veces con palabras más bonitas lo reflejo con alguna palabra parecida a la de un libro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, igual, si me escucha el angelito... Pepe, no te leíste medio libro vos, Pepe. Si vos no lees libro. Tremendo lo tuyo, Pepe. No sé si leíste un cuentito de jardín vos, Pepe. Vos no lees libros, Pepe. Vos ves videos. Vos sos Aragán, Pepe. Vos te ponías a caminar, a hacer trading. No trading, trading. Te ponías a caminar, así, a hacer gimnasia. Ahora ya no podés caminar, tenés COVID, Pepe, vos. Hace 3 semanas que estás ahí en la cama, Pepe. Yo soy el angelito y yo te decía, no vayas a caminar. Te fuiste a caminar hace 15 días, caíste de vuelta, ¿viste? Ahí está. Y cuando camina el tipo, se escuchan los libros. Se escucha el libro, mirá qué plaga, que no lo lee, escucha. Dice que no ve bien. Por eso, escucha. Yo soy el angelito, Pepe, tenés que leer para trabajar la vista. Por eso hablas así, Pepe. Experiencia tenés. Pero bueno, no es que te quiera matar. Estamos entre nosotros dos solos, Pepe. No, esto no va a quedar grabado, Pero sí, yo sé que has leído. ¿Cómo no vas a haber leído si yo soy tu angelito? Pero vos todo lo pasás a audio. Te gusta escuchar el audio. Y te vas, y te vas, y te vas. Y volvés de vuelta a rebobinar porque te fuiste. Volás mucho, Pepe, vos, Muchas gracias, Angelito, pero por favor, qué viernes hermoso, Angelito, para que me regales esta sonrisa. Muchas gracias, Angelito. El Angelito desapareció del grupo, en este momento no se encuentra. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por saludar. Sí, yo hay libros que los he leído más de 2 veces. ¿Viste que es verdad o no? ¿O no? Y a lo que voy, que es verdad. Que leemos más de 2 libros. No muchos, pero algunos. A mí me dio por probar. Leí un libro 2 veces y te puedo asegurar que la segunda vez lo tomás como si fuese, ¿no? Obviamente de otra forma, por la experiencia, porque tenés hijos o porque no tenés hijos, pero que viviste otras cosas, otra cultura, en otro lugar.
tuviste experiencia de algo parecido. Entonces, por eso te digo que es todo subjetivo, ¿no? Y hasta vos mismo, el mismo libro que leíste pasando los años, si lo volvés a leer, lo podés interpretar de otra forma y algo que no te gustaba te termina gustando o ayudando en algo, ¿no? Por eso está bueno leer o escuchar audio, como dice el Angelito, que dice que yo escucho audio. Bueno, está bien. Listo, Angelito salió del grupo. No pasa nada, Bien. Bien, seguimos, dice el amigo. A ver, podemos... recuerden a ver si tengo acá les voy a mostrar algo interesante rapidito. Ahí estoy leyendo. Espera, un segundito. Vamos con el teléfono y el celular. A ver. Pepe Canchero. Pepe Canchero me parece que también sale del grupo. Estoy leyendo acá. Hoy no puede estar en él no sabe que yo dejo mi horita para él. Bueno, Pepe Canchero salió del grupo. Pepe Canchero salió del grupo. Nos queda ni el Angelito ni Pepe Canchero. No, un chiste, Fin de semana, te perdono porque es viernes, Nero. Pero no me falle, Nero, ¿no? Porque yo si no hago los streaming en vivo todos los días, Nerito, Bien, vamos a ver, vamos a ir un poquito. Mira, escuchá, suena el teléfono, me está llamando el Angelito ahí. Vamos a. ¿Le gusta este fondo? ¿Le gustó este fondo? Miren. Vieron que hubo un par de cambios, ¿no? A ver, para que le pongo. Ahí, a ver si podemos. ¿Le gusta este fondo, gente? Lindo, ¿no? Qué bonito. El horario, como el de siempre, ¿sí? Lo que pasa es que hace un par de semanitas que estamos haraganes, porque se me complica si no sabés cómo estoy, ¿no? Pero en vivo todos los días 9:30 es el horario ahí, pero no sería 9:30, se entiende que es antes, ¿sí? Tiene que ser 8:30 más o menos. Lo que pasa es que estoy con otras cosas mías, con unos bots que los estoy probando y con esto que les decía de la escuelita también, ¿sí? Después. Entonces se me complica un poco, pero el horario va a ser ese siempre, como siempre fue, ¿sí? Seguramente le agrego Tokio, que ahí puedo estar, pero como que tengo que hacerme tiempo en ese horario porque si no tengo que estar con la familia también, ¿no? Estoy todo el día con esto, gente. Bueno, vamos a ver, me voy a pasar a ver lo que le decía del nono. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les nombré de la Guerri? Bueno, ¿para qué vamos a pasar primero? Vamos a pasar primero al nono. No se asusten, acá vamos a estar viendo Pepe Mila, que les está hablando de fondo. Esta es la plataforma de fondo, una de tantas plataformas de fondeo. Así que, ¿por qué utilizo? Porque tengo el historial de velas japonesas acá en esta plataforma, donde suelo hacer los backtesting, que subo los videos de los bots o de los indicadores que voy creando, ¿sí? En este caso, voy a poner, si sale acá, a ver, ¿qué dice acá? Acá está, mira, ven, la Reggae Hull, no sé. Son indicadores, ¿sí? Son indicadores tradicionales. Tradicionales. Que los podés conseguir. No son la gran cosa. Lo que hago es los agrego al robot. Que el robot cumple obviamente todas las funciones como siempre. Pero jugamos, en vez de con una media móvil y tradicional, con un periodo, puede ser el mismo, pero puede ser un método, en vez de exponencial, simple, ponderado, puede ser que le agregues, ¿no? Una HMA, una Hull, por ejemplo, en una media móvil, con esa fórmula, o que le metas un RSI en vez del tradicional, el array, pone, ¿no? Bueno, hay varias opciones acá, inclusive te diría, a ver si me lo toma ahí, vamos a ver, no me lo está tomando, a ver, paramos un segundo, no andaba, ahora, vamos a volver a buscarlo, un segundito, me aguantan. Ya que estamos acá y no me cumplió el Pepe, el canchero, decía el amigo, canchero, te voy a dar canchero. Vamos a ver, canchero te voy a dar. Párate, vamos a meternos acá, voy a buscar un segundito, voy a tener que subir, no me está tomando el robot, seguramente porque, a ver. Espera un segundito, vamos a actualizar. Mira, me tiró una media móvil, ¿viste? Está bien, porque le cambié el nombre. Vamos a poner ahí probador, el nono. Ahí está, el nono pro. Ahora sí. Ahora tiene más sentido. Escucha. Bien. Ahora sí. Bien. Le saqué la Rey y le saqué. ¿Cómo era el otro? Hull, ¿sí? Así dice Pro 01. Bien. Bueno.
¿Qué tenemos acá? Las opciones son muchas opciones, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo por arriba. Vos podés elegir acá el periodo, entre qué y qué, el periodo que abra la operación, o poder operar las 24 horas o en alguna sesión en especial. Vos elegís el horario GMT o del broker, ¿sí? Se puede ajustar todo. Después tenés más de... este no es el caballito de batalla, ¿eh? Esto es con estrategias, más que técnicas son estrategias, ¿eh? Donde vos tenés que tratar de convertirla en rentable para pasar alguna cuentita de fondeo o para que suba tu cuenta personal, ¿no? Pero por ejemplo acá podés elegir opciones. Tenés 8 estrategias para tendencia y 4 para oscilaciones, que sería lo que son los mercados cuando consolidan, viste que están en rango. Bueno, entonces podés combinarlas también y se generan más cantidad de técnicas, ¿sí? De estrategias, ¿bien? Pero por ejemplo acá podemos poner, vamos a elegir el cruce de, podemos elegir cruce de medias en este caso para no poner el RSI o el HUL, que es la opción 2, la 3 es con Heikin Ashi, la 4 es con HUL y la REI, bueno, así, ¿entienden? Tenés que ir probando, está diario para probar, pero está bueno porque a la vez vas agregando las distancias, vas agregando, por ejemplo, podés elegir el tipo de parámetro que quieras para cada oscilador o para cada metodología tendencial, podés elegir también los cierres, las gestiones de lotaje, puede ser una o varias órdenes que las elegís vos, porque hay técnicas para operar, porque si elegís 3 órdenes a la vez, podés elegir que los 3 TP estén en el mismo lugar, pero que los 3 stop loss estén en distintas zonas, por ejemplo. Entonces ahí estás buscando una gestión distinta a otro que va a poner las 3 órdenes con los 3 stop y TP iguales, por ejemplo, ¿no? O viceversa, ¿no? También tenés distintos tipos de gestiones de take profit. Puede ser take profit que llegue al profit, al objetivo del TP1, el TP2, el TP3, el TP4, ¿no? También puede ser que cierre en vez de por TP por una media móvil, ¿no? No sé si me entienden. El precio va para arriba, la media móvil va por debajo. Supongamos que es una media de 50 exponencial. El precio va por debajo. Cuando el precio se devuelve y te toca esa media, a vela 1, a vela 0, se cierra la orden, por ejemplo. Bueno, podés elegir el tipo de media, podés elegir el método, si es exponencial, podés elegir que sea smooth, bueno, exponencial, ponderado, simple. Después tenés cierres con la HMA, que es la Hulk. Después tenés también cierres parciales, por si querés cerrar una orden o 2 o 3 en un 20% de distancia con respecto al origen de la orden. Muchas opciones. Tenés break-evens. Podés jugar con todo junto, podés jugar con trading stop, podés jugar con trading pip. Le voy agregando día a día más cosas. A esta, por ejemplo, ahora lo último que le agregué es la Heikin Ashi, porque le quise agregar, ¿no? Si lo armo yo, le agrego y le saco lo que quiero, ¿no? Eso es lo bueno que tiene. Así que bueno, acá por ejemplo, no sé qué tengo puesto. Podemos jugar a que si alguien quiere, dígame qué quieren y lo pongo y probamos. Y si no, tiro acá velas de 1 minuto. A ver acá, si quema la cuenta, que la queme. Vamos a probar con una sola orden en vez de con 3. Y con martingala también. Podés agregar una martingala que sea por 2 o que sea por 1, 5 por ejemplo, ¿no? Acá, párate, a ver qué puse acá. Escucha de fondo. Música del planeta, Mirá qué lindo. A ver, ¿qué tenemos acá? Una de las opciones que elegí fue True, quiere decir verdadero. Quiero la zona tendencial. ¿Con qué opción de estrategia? Porque hay 5 o 6 estrategias tendenciales. Voy a elegir la 1, una clásica, cruce de media móviles. ¿Cuánto le pongo al cruce de media móviles? Y una media móvil de ¿cuánto le puedo poner? La menor, vamos a ponerle, no sé, 20. Exponencial. O 15. Y a la otra, vamos a ponerle 64. No tengo ni idea, Es para probar acá, para que vean algo. Vamos a ponerle simple, ¿sí? Por tirar simple a la tendencial del 64.
Vamos a poner menos, 50, 50, simple 50. Distancia, voy a poner que arranque entre las medias móviles una distancia, por ejemplo, o entre la media móvil y la vela japonesa, la media móvil más cercana a la vela o la más alejada. Esto, el Hull no lo voy a usar, la Regi tampoco lo voy a usar, las bandas de Bollinger tampoco, el Heikinashi tampoco. Tenés muchas opciones, podés combinar todo acá, ¿eh? Y andás a ver si no lo encontrás para algún par que te guste, ¿sí? Los tajes, vamos a poner una sola orden. Vamos a poner cada 3 órdenes. Cada 3. Que me haga una martingala cada 3 órdenes de 1. De 2. Vamos a ver qué pasa. De 2. Multiplicado por 2. El 0,02. Tampoco le puse tanto, ¿sí? A ver acá. Bien, gestión stop loss no. Sí, como que no. Stop loss vamos a ponerle TP. TP le voy a poner 100. Una locura, en M1 100 es una locura, pero porque le voy a poner take profits, porque si le pone 20 y te tocó y después seguía, una lástima. Entonces le pongo 100 con un take profit. A ver, stop loss cortito, un stop loss de 20, ¿sí? Ahí va. Entonces, cierre con medias no, cierre con Hull tampoco, cierre con la Regi tampoco, cierre parcial true. Lo que voy a poner en el cierre parcial es, si llega a 25, que me pague la mitad. ¿Sí? Break even, no le voy a poner break even. Vamos a ver qué pasa ahí. Si sale mal, lo ajusto o lo vamos viendo otros días, ¿sí? Es para que vean solamente esto. Trailing en dinero, no. Trading con medias móviles, ¿no? Tampoco. Trading en pips. Vamos a ponerle en pips. Dale, vamos a tirarle en pips porque le puse 100. Entonces, cuando llegue a 30, a partir de 35, a ver, 20, ahí está. 30 acá. Y acá. No, 40 y acá. Así que va a ser así. Cuando llegue a 30, a 40, perdón, recién en 30 empieza a moverse. Ahora lo van a ver. Metodología exponencial simple. No, eso no. Ahí estamos. Bueno, a ver qué pasa ahí, Ponemos M1 o M5. Medias móviles. Tendría que poner las medias móviles. A ver, ahí me abrió una compra. ¿Ya qué es eso? Una venta. Una venta. Ya fuimos ahí. Espérate, a ver. Indicadores. Media móvil. ¿Y cuánto era? Y voy para atrás, borro todo. A ver. Vamos de vuelta, para. Vamos a ver la media móvil. Párate. 15.50. Para probar, Probar. No es que decir el santo grial porque estoy probando. 15. Exponencial. 50. Simple. Vamos a ponerle un color blanca, que salte la térmica. Ahí está. Uy, cómo se nota de bonito. Bueno, justo nos agarró un gap ahí. Por eso, mirá, un salto tremendo ahí, que es justo, ¿no? Vamos a poner otro día, si no. Vamos a ver qué pasa ahí. Pará, vamos a tirar ahí, a ver. Ah, pará. Lo tengo que poner ahora. Cabecita. Vamos de vuelta. Ahí. 15. Exponencial. Ahí está, vamos. La primera está mismo que arrancó mal. Miren el salto que pegó. Pará. Le puse stop loss, ¿no? A ver. Sí. De 20. Me parece que es mucho para vela de 1 minuto. Pero bueno. Se me pasó. Y si no, cambiamos a vela de 5. Ahí va, a ver qué pasa. Ahí me perdió una. A ver qué hizo el lotaje de 0,4. Está bien. Porque dijimos 3 órdenes. Que multiplique si pierdes, Podés ponerlo de 1.5. Bueno, ahí ganamos. Entonces tiene que resetearse allá. A ver. 0.2. Bien. Ganamos. Quiere decir que vamos a estar por encima. Ahí ven. A ver. Vamos a ver. Para que esto va muy rapidito. Vamos a achicarlo un poquito más. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Bueno, vamos. ¿Ven el trailing? Ahí va. Si le pongo pausa. Ojalá que no me saque. Ahí está. A ver. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? 14 pips.
Bueno, hay que ver a ver si baja. Bien, ahí va el trading. Miren, acá, no sé, le he errado en el trading porque le puse a los 30. El TP es 100 pip, acá el azul. ¿Ves por qué te digo? Si vos le pones 40, no quiere decir que sea así, pero si vos le pones 40, te tocó los 40 y te perdiste la posibilidad de ganar quizás 100. No le hubiera puesto 100, no le ponía nada, le ponía el trading y capaz que hace 200, como capaz que haces 20. Ahí va. No sé ni qué puse acá. Al azar puse en las medias móviles. Opción 1, ¿ven? Justo ahí. Fíjense que ya iríamos prácticamente. Muy poquito dinerito puse ahí, a ver. Equidad. Ahí tocó, me parece, ¿no? No, sigue. Bueno, no digas nada. Ay, por favor, qué bonito. Ay, por favor. Ahí tocó, mirá. Bueno, hicimos 20 dolaritos, nada, pero una cuenta de 5.000, ¿no? Vamos 20 dolaritos con 0,02, ¿no? Ahí se cruzó compra. Stop loss. A ver, perdió. La próxima el doble. 3 veces así. Vos podés ponerle 4, 5 o nada. O ninguna, ¿sí? O otra técnica que le armes, ¿sí? A ver acá, 0,4, a ver. Y 0,4, está bien. El stop loss está pegadito. Ahí podés, por ejemplo, acá podés decir, bueno, mira, hizo 20 pip, le pongo un break even a los 5. ¿Sí? Entonces te salvás de que te toque el stop loss, pero quizás nunca llegás al objetivo de ser profit en ciertas zonas y siempre terminás con 5 pips, ¿sí? Porque te toca break even enseguida. Hay que hacer backtesting, si no esto. Miren, ahí me pagó la mitad. De 0,04 me quedé con 0,02. Lo están viendo ahí a la izquierda. Y ahí me pagó, a ver si vamos de acá hasta acá, 24 pips, ¿eh? Así que ya tengo 24 y sigue. Ahí, si llegara a los 30 o lo que sea, el trading stop va por detrás. Acá no hubiera estado mal agregarle un break even a los 10 pips. Entonces ahí me saca, gané 22 de la mitad y 10 pip de lo que quedó. Ahora, si va para abajo, pierdo 20 pip de lo que me quedó acá. Pero hice 25 acá. ¿Me entienden? Tenés que buscarle la vuelta a la gestión. Y acá puse al azar. Si va para arriba, ojalá así sea. Veremos cómo el trading sigue. Y si va para abajo, terminamos en esa operación casi saldada, en tablita. Bien, ahí va. Trading stop. ¿Por qué? Porque llegamos a estar allá arriba. La orden estaba acá, 40 pip, ¿ven? De los 40 pip a los 30, ¿ven acá? Bueno, casi 30 arrancó, ¿ven? ¿Entienden lo que les decía? Y ahora va cada un pip que va para arriba, va por detrás. Si cae, se queda quieto. Me va a sacar. Me sacó. Bueno, ahí ganamos algo, ¿sí? Si vamos al grafiquito, miren acá, ¿ven qué hermoso dibujito? Esto se puede convertir en positivo o negativo. Si tenés una cuenta de 5.000, ¿sí? Y tenés que hacer, no sé, el 5%, 5 por 5, 25. Tenés que hacer 250 dólares para llegar a, por ejemplo, el objetivo diario. Perdón, el objetivo de la cuenta que te pida el 5%. Sin pasar el 8, que sería, por ejemplo, 400 dólares, ¿sí? Vamos una más. Ya va. La quemó. No, pues tenemos stop, ¿no? Que toque. Y acá podés pensar, che, vos sabés que está bueno pero en M5. Pero vos sabés que está bueno pero en H4. Mirá ahí. Esa no fue culpa mía. Miren esa, qué bonita que se ve. Me pagó la mitad y ya el trading está ahí atrás, ¿no ven? Vamos. Que suba. Mirá. Ay, qué bonito. Allá está el TP. Allá arriba hay 100. Me cerró. Ahí abrió otra compra. También podemos poner para que haga una sola operación por día. O le puedo agregar con la programación para que me diga, negro, llegaste al 1%. ¿Ven? 25 dólares sería, por ejemplo, el 5... el 0,5. El 1% serían 50 dólares. Porque me llegaba a 50 dólares. Y decís, bueno, hasta mañana no hace más nada, ¿sí? Ahí va. No sé ni qué puse, acá podemos cambiar la metodología. Ahí va. Si llegamos al 5... A ver, está. Ahí cerró. 32. ¿Ven? Si vamos a la gráfica, va sensacional alcista. Si yo esto lo cierro... ¿Qué hora es? Bueno, me queda un poquito más. Vamos una más. Si esto lo cierro, podemos ver el drawdown que tuvimos también. Ahora vamos a ver. El máximo, ¿no? Debe ser re poquito porque el lotaje es muy chiquito. Ojalá que suba. Ojo que esto lo probás en otro par y funca mal, ¿no? Ahí tenemos 40, mirá vos. Stop. El angelito me dice, no seas negativo, Pepe. Ahora vamos a poner música de rock and roll. Miren esto, Les voy a regalar una canción muy bella.
Si me dicen cómo se llama esta canción, les sorteo el robot. Tienen que adivinar el nombre, ¿eh? No vale usar el Google, decía el amigo. ¿Cómo se llama esta canción? A ver. No, para que esta es mía. Esta es mía. Escucha. Ahí quemamos la cuenta, ¿eh? Ahí tiene que ir el doble. Se puede agregar. Esto es gente sin inventar acá, ¿eh? ¿Me entendés? Ya, habla del oro acá la canción que armé, Pepe Mila, ¿escuchaste? Oh, esa vieja planilla. Ahí, eso te lo tengo que cambiar. No quise poner vieja planilla, quise poner ese viejo, ¿no? La historia que tenés mal, ¿no? Haciendo. ¿Ves? ¿Escuchá? Bueno, ven acá, vos podés decir, che, negro, a mí no me interesa el martingala. Bueno, o me interesa, pero por multiplicar por 1.5 la pérdida anterior. O inclusive, ahí está la opción para agregar, a ver si lo puedo explicar acá. Hay una opción que está muy buena para agregar cuando vas en ganancias. Por ejemplo, en vez de la martingala puede ser Pardini, ¿no? Perdini, decía el amigo. Puede ser negativo o en positivo, ¿me entienden? Entonces vos, si ganás una operación, al robot le programas que la próxima, como esta la ganaste, que la multiplique al lotaje por 2, por 1,5, por 1.3, por 1.8, ¿no? Si la vuelve a ganar, que la vuelva a multiplicar. Y si pierde, que no la multiplique más hasta que empiece a ganar. Podés jugar, gente, con millones de opciones de gestión de riesgo. Acá hay bastantes en este robot que estuve armando y vos podés hacer lo que quieras. Hasta un botón le puse acá, donde si vos lo tocas te borra todo estas, esto se llaman objetos, ¿sí? Esto es un objeto, este es otro objeto. Si vos lo borras, tocas ahí, se borra, ¿sí? A mí acá no se borra porque estoy andando, pero cuando lo ponga a andar, miren. Ahí lo borré, ¿ven? Porque toqué. Para quedarme una orden y me la va a borrar, ¿verdad? Ah, y tiene, para el que se sume nuevo o vea esto, tiene los stops ocultos, ¿sí? Si yo me voy acá a los resultados, fíjense que el stop loss y el TP no figura nada, figura 0, ¿lo ven? 0, 0, ¿por qué? Porque el broker no lo ve. Eso es un punto interesante. No es que desconfiemos, ¿no? Pero ellos tampoco confían mucho en nosotros, ¿no? A lo que voy, por cualquier cosita en las cuentas de fondeo o lo que sea, te dan vuelta, ¿sí o no? En letra chiquita, o como sea, o porque hiciste cobertura, o porque operaste fundamentales, o porque no sé qué la letra chiquita de esto y aquello. Bueno, ustedes que operan cuentas de fondeo, y les gusta, o no, o la utilizan porque es una forma de poder llegar rápido a un objetivo para hacerte un capital y después depender de una cuentita tuya. En el caso mío, opero mis cuentas, pero el que opera las cuentitas no está mal, tienen que tener cuidado de las letras chiquitas, porque ya ustedes saben que todo esto, ¿sí? No va a pensar que te prestan $10.000 o $100.000, ¿no? Ellos, si vos ganás, los arruinás. Ustedes lo saben a eso, ¿sí? Somos grandes. Obviamente, si vos le das $50, no te va a pensar que, uy, mirá, te doy 5.000 para que uses una cuenta de fondeo. No, maestro. ¿Sí? Lo apalancan, gente, ¿sí? Te apalancan de una forma que cuando se va en contra, sí, por eso tantas letras chiquitas y cada vez más y más y más, y como vieron que se avivaron muchos pepes, empiezan con bot, empiezan a prohibir los robots, empiezan a que tienen que ser genuinos, que si vos lo usás, que el copy trade, te meten de todo. ¿Por qué? Pónganse a pensar esto, si las cuentas de fondeo fueran, ¿no? Realmente como lo dicen, a ellos les conviene que vos ganes, que tu robot gane, porque ganan ellos, ¿o no? ¿O no? Lo más simple, si vos ganás plata, le hacés ganar a ellos. Y vos, ¿o no? Pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando vos, miren cómo hay, qué lindo, y si yo ya hubiera cerrado ahí. Está llegando a una zona de sopa. Observen el pasado acá mientras. Si vos, podemos hablar horas de esto, y alguno que opere las cuentas de fondeo o que esté en las cuentas de fondeo puede sumarse a hablar de estos temas, de todas estas cositas, cuáles convienen ahora más que otras, cuáles no convienen más, cuáles hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque está de moda, pero si no, yo sigo con mis cuentas y olvídate, porque vos sabés que meterte en esto es como el casino, y y no está mal, porque también está bueno probar de que si tenés la suerte de llegar antes que otros a alguna idea, porque viste cómo son los youtubers, encuentran un secreto, lo cuentan en YouTube y ya todo el mundo se entera, y al enterarse todos hacen lo mismo, y a las cuentas de fondeo, a las plataformas les llega más rápido la información de que se está haciendo algo muy parecido, porque los youtubers no son rentables, ¿me entienden?
muestran el secreto de algo, que si ellos si vos encontrás un secreto para hacer dinero y sabés que si lo comentás, ¿vos te pensás que lo vas a comentar en estas cuentas? Si es en cuentas comunes como hago yo, comentalo, porque vos vas subiendo y bajando, es tu cuenta, ¿me entienden? Pero en esta cuenta, donde encontraste la ruleta, la rueda, la bicicleta, o encontraste, ¿no?, alguna bicicleta o algo, olvídate, ¿sí? Porque ya está en todos lados. Por eso muchas tips y muchas cositas, muchas veces uno no comenta, ¿sí? Porque ya están magnificadas en otros lugares donde más personas siguen a esos youtubers. Tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? También. Bien, pero ustedes saben, ¿me entienden lo que voy? Ponete a pensar, si vos tenés una empresa y el trader te está haciendo dinero todos los días, no importa cómo, pero él todos los días te hace dinero. ¿Por qué le vas a bloquear la cuenta, no? ¿Por qué se la bloqueás? ¿Por qué se la bloqueás? ¿Por qué no le pagás lo que ganó? Si vos te llevas el 20, ponele, y a él le da el 80, porque fue el que puso la cara y el que opera, o 50 y 50, ponele. ¿Por qué no le da 50 y 50, aunque sea? No se lo dan. ¿Por qué? Porque dependen de que vos pierdas. Si vos perdés y 50.000 pp, el 95% pierde, y algunos otros que pasan, bueno, podemos hablar horas así, ¿no? Obviamente. Pero bueno, a ver qué pasa acá. Vamos rock and roll, un poquito de rock and roll. Les voy a regalar acá, ojo gente, el que pueda utilizar las cuentas y explotarlas como en su momento las explotaron muchos, bienvenido sea, súmense al tren y explótenla, pero tengan cuidado, ustedes saben, somos grandes o no, si la profesión la van a tomar en serio, las cuentas de fondeo no tendrían que tomarlas como en serio, sino con cuidado y saber que no van a durar. Es como, ¿no?, como Vico, no va a estar todo el día subiendo, va a tener un par de meses cayendo. Tienen que tener cuidado con las cuentas, háganme caso, todas las letras chiquitas y las que no están, y palabras, y hay veces que te ponen, viste, cuando no saben cómo redondear, estuve viendo algunas terminologías, cuando no saben cómo redondear algo te ponen, y por la duda, algo que sea en general, entonces se cubren con algo, y eso también estaba, pero donde ahí dice en general, ¿me entienden? Tienen que tener cuidado, cualquier cosita, ¿sí? Por eso, si operar, ¿dónde viste? Si yo quiero operar sin stop loss, ¿por qué vos me vas a obligar a poner stop loss? ¿Por qué? Porque saben que el stop loss te toca y perdiste enseguida. Si yo tengo técnica para operar sin stop loss, por ejemplo, ¿no? Y soy rentable, ¿vos no querés ganar plata conmigo? Sí, y bueno, ¿y por qué me bloquea la cuenta? ¿Entendés? Un ejemplo, ¿no? A mí no, pero les doy el ejemplo de a muchos que lamentablemente, pobre gente, les bloquean las cuentas y ellos, no sé, no le robaron a nadie, pusieron plata, la depositaron y llegaron al objetivo. Pero te dicen, no te pago. Encima te hacen demorar muchas veces, ¿no? Recién de que terminaste de hacer todo, ahí te avisan. Tengan cuidado, gente, ¿sí? Y aprovechenlas, obviamente, porque tampoco son tan caras. $50 tenés 5.000 que sabés que son nada, está apalancado otros $50, pero y pueden aprovechar y hacer ventaja cuando puedan, saquen, no todo, de a poquito, ¿sí? Siempre, porque sacas todo y los muchachos, ¿qué está haciendo este? Ojos ahí, recuerden que nadie te regala nada acá, solamente Pepe Mila, Mira, escuchá. Bueno, vamos a adelantar esto, a ver si hay algún Pepe ahí, no creo. Recuerden que no hice publicidad ni nada hoy, gente, Si alguno se sumó, acá estamos, gente, Mila, aquí Pepe George, desde México. ¿Qué haces, genio? Desde amigazo. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Cómo no me voy a acordar con vos? ¿Te acordás como con el maestro de los maestros? Hicimos un cursazo de binaria, ¿te acordás? Qué grande, Jorge. ¿Cómo andás? Un gusto. Sumate cuando pueda, Sabe muchísimo Jorge también, Sumate para participar, para ayudar a los amigos. Gracias. Aguante México, aguante Jorge. Se te extrañaba un poquito, Seguramente, no sé si estás con binaria vos todavía. Yo tuve un pequeño inconveniente, como lo que contaba recién, pero con binarias en su momento, porque muchas veces no están reguladas y hacen lo que quieren con el capital que vos depositás. Muchas veces, cuando vos lo perdés no pasa nada, cuando vos ganás, ahí está la diferencia, ¿no? Te convierten en tu enemigo muchas veces. Buenos días, ¿cómo va, señor? Espero que bien, Muchas gracias por sumarte. Gente, disculpen si somos poquitos, no hago publicidad ni nada, estamos todos los días acá. Revisen los videos, van a ver que tengo más de 700 videos operando en vivo todos los días. Hoy no operamos y estas semanitas no, porque se me complica, porque para operar tenés que estar concentrado, buscando obviamente la oportunidad, y no podés dejar la plataforma abierta si tengo que seguir con streaming en un ratito por las escuelitas que estoy haciendo con unos pepes amigos, que no saben nada.
Pero ahora sí, aprendieron mucho, te digo. Bien, vamos a ver. Uno más, vamos, y me voy. Bueno, miren, ¿qué hizo ahí? A ver. ¿Qué hizo ahí la amiga? Lo que hizo ahí te pagó el parcial. ¿Por qué pagó un parcial? Porque yo lo puse al parcial. ¿Sí? Muchas veces es conveniente que te pague un parcial. ¿Qué es un parcial para el que no sabe? Vos imaginate que vos hiciste una venta, como en este caso, la estamos viendo. Pero en la venta, cuando vos llegás a cierta cantidad según el lotaje, ponele que acá hiciste... vas 20 dólares, vamos a hacer, no vamos a poner $1000, un pepe común. Vos vas 20 dólares, que decís, bueno, de los 20, yo 10 me pago y sigo con los otros 10. Entonces, para pagarme 10, el lotaje que puse, si es un lotaje que se puede particionar, porque hay 0,01 no se puede, pero 0,02 sí, y si ven acá, me quedó, miren acá, gráfica línea, ven ahí, 0,01 me quedó, ¿sí? Entonces, el 0,01, a no ser que sea de una orden, a ver si es 0,02, es porque es de una martingala anterior, ¿sí? Pero me entienden. Entonces, me queda la mitad y esa mitad sigue. El precio va a seguir para abajo o para arriba. Entonces, volvimos a 4,45. Si pongo la gráfica, ahí va, ¿ven? Esto es al azar, gente, Vamos. Si sigue cayendo, va a venir el trading. A ver por qué no vino. ¿Cuántos pips hay acá? Tenemos 40, mira, un poquito más y ya comenzaba a correr el trading ahí. Podemos hacer que a partir de los 20 empiece, como para no esperar tanto. Pero muchas veces, por esperar, te encontrás con que te hiciste con un trading en 150 pips capaz. También es lo contrario de lo que le decía anteriormente. Y otras veces, si no le pusiste un break-even, va y te toca el stop. Y lo que hubieras terminado en ganancia, todas las órdenes, la particionada y la que quedaba, termina siendo una particionada. Miren, ahí va ahí ya tenemos, por lo menos, ¿cuánto tenemos? 20, ¿no? Por lo menos 15 pips tenemos, si se devolviese. Si cae, vamos a seguir por detrás. ¿Por qué? Porque cuando llegó 40, a partir de los 30 se empezó a moverse. Vamos. Ojalá que caiga un poquito más, para llegar ahí a ganar algo y cerramos. Vamos a ver el drawdowns, Ahí tocó, bueno, tocó. ¿Cuánto hicimos? Bueno, no llegamos a los 50, vamos a ver si llegamos a los 50. Para hacer un poquito. Ahí empezaba a perder, el tipo quemaba la cuenta, che. Perdió. Otra más para arriba, perdió, a ver. ¿Para qué seguiste, Pepe? No, malísimo, Robo decía, no, vamos. Ahí cerró la mitad. Vamos. Bien, ¿por qué? No sé si no le agrego el break-even y les muestro, pero perdería mucho tiempo y me tengo que ir. Tengo que hacer un streaming ahora un ratito. Un live, ¿sí? Con Google Meet o con Zoom, como más te guste. ¿Vamos? Dale, Nero. No quiere, mirá todo el tiempo que perdimos. ¿Sabés cómo le meto mano ahí yo? Soy impaciente con los bots que voy creando, bueno, se quedó ahí. Estamos muy consolidados en el precio. Si sube para arriba terminamos... Una más, ¿no? Ahí está. Acá cierro, por más que ganemos. Ahí está, 50 dólares tenemos, miren. Te quiero decir, ¿no? Podés poner el lotaje que quieres, podríamos ir el 10% si querés. Ahí va, ¿ven? Cerramos y vemos cómo terminó todo, 2 días. ¿Cuánto hace que bailás? Y 2 días. Ahí está, apago, escuchá. ¿Escucharon? Hicimos 69 dólares o 65, 65 sería el 1%, son 50 dólares, El 1% son 50 dólares. Prácticamente hicimos el 1,3%, 1,2%, ¿no? Informe, miren acá. Dibujo. Este es el dibujo como terminó, ¿lo ven ahí? Y este es el informe. Fíjense que hicimos 65 dólares de 5.000, un lotaje muy chiquito. Miren, esto es lo que me interesa a mí. Esto es lo más importante, porque quiero que pasen cuentas de fondeo y aprovechen, ya que son tan vivos ellos, a utilizar algo así, 45% de drawdown para el que le gusta, ¿ven? Que reanimada, la quemado. Negro, pero no pasa nada. No, 0,45. No llegamos al 0,50. No llegamos al 1%. 22 dólares estuvo en negativo en esos días mientras hicimos 65. Ojo, esto capaz que lo seguís un mes y te quemó la cuenta. ¿Me entienden? Tenés que hacer un backtesting y probar no estas medias móviles, no esta gestión que puse, sino la gestión que vos le busques. Pon el par y con la temporalidad o la sesión que te parezca interesante. Bien, gente. Me voy, súmense a Discord y digan soy yo, así me lo sumo a Discord. Participen en Discord, gente, por favor,
Hola, ¿cómo le va, Edwin? Abrazo gigante. Saludos desde el más allá, desde el planeta Pepe, ¿eh? Estamos en el planeta. Hoy no avisé porque tuve un huequito de tiempo para poder hacer el streaming. Pero bueno, ojalá pudiéramos. No sé si vos estabas antes, pero antes estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Mañana y tarde, mañana y tarde. Ahora voy a ver si vuelvo en algún momento. La vamos a romper. Pero lo lindo de esto es que ustedes van a utilizar el nono. O van a operar de forma manual con el caballito de batalla también. Eso está bueno, bien, gente. Me voy. Uy, dejé un comentario. A ver. Ya. Gente, me voy. Súmense al planeta Pepe. Súmense a las redes. Recuerden que es importante, si pueden, darle like, comentar los videos. Gracias a Edwin por comentar, o por darle like, perdón, ahí en Facebook a los videitos. Me doy cuenta porque sos vos, obviamente. Me parece, ¿no? Si no lo estoy errando. Si no es otro cole, otro Pepe. Pero gracias, loco. Así que bueno, un abrazo para todos. Nos vemos todos los días, sí señor, exacto. Muchas gracias, Pepe Gatillo. Abrazo gigante para el gatillador del planeta Pepe. Gente, ahora sí, muchas gracias. Que tengan en familia o solo, como más les guste, pero sin joder a los demás, un gran día, ¿sí? Me voy yendo, miren el final, gente. Me voy con un tema, me voy con un tema. Este tema es dedicado para vos. Del otro lado, que estás ahí sentadito, cuando lo veas, les regalo esta canción. La letra, escuchen la letra ustedes, yo no hablo más. Chau, Angelito. Hola. Bueno, no pude leer el horóscopo. Ahí a la Pepa o Pepe te mandó un mensaje al principio, o Pepino, o lo que sea. Que opera el oro, decirle que no te dijo el horóscopo. ¿Te acordás? Sasha. Decirle que te diga el horóscopo. Bien, porque está sobreoperando, te lo digo porque soy el angelito, Es otro de la escuelita que no te está haciendo caso. Y el otro Pepe, el canchero, te faltó 2 días, te lo aclaro. El lunes no vino. El miércoles vino y no hizo la tarea y hoy te avisa a último momento que no puede estar en la escuelita. No, yo lo pensaría, Pepe, eso, Pero bueno, igual, gran éxito para todos y gracias por invitarme, Pepito. Soy el angelito del planeta Pepe. Chau, poné de vuelta el tema, Pepe. Sí. Bien. Bueno, gente, me voy. Regalamos el temita de la canción. Súmense en la Discord. Pero si se suman, gente, por favor, compartan sus ideas. No importa si saben mucho, poquito o nada. Todos te van a ayudar ahí. Todos te van a ayudar, ¿sí? Si ven que yo cada tanto me prendo, la idea es que ustedes participen ustedes, Vamos, que sea una comunidad para ayudarse, gente. Me voy. Y ahí puse de vuelta el temita. Acá, gente, vamos a tener charlas cósmicas, con algún Pepe que opere cuentas propias, cuentas ajenas, que haga copy, que haga plataformas de fondo, lo que sea. Acá vamos a charlar de la vida, el psicotrading, de todo. Súbense, Gente, me voy. Espero que la hayan pasado lindo. Como digo siempre, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Por favor, no quiero que cuando tengas 80 años te sientas arrepentido de no poder haberte animado a hacer lo que podrías haber hecho ahora que tenés 20, 30, 40, 50, 60, 70, Por favor, animate. Si no te sale, ¿qué importa? Acá lo que importa es que te animes. El mensaje que les doy es la foto que está en Discord que les compartí. Fíjense lo que dice con la derrota. La derrota es una, Es una batalla, no es la guerra, Cuando a uno le va mal, te levantás y salís, Vivito y coleando. Vamos, gente. Chau. Casi loco de atar. Me estoy volviendo loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco de atar. Me estoy volviendo loco y puedo disparar. Y aunque no tenga un maldito centavo en mi bolsillo, la sangre por